que no se habla tanto del Espíritu Santo. Sí, no se habla tanto, exacto. O no se habla maybe tanto. para alguna gente es como ambiguo también, como que no necesariamente suele ser algo tan concreto como Jesús. Como que Jesús es una persona, Jesús vino a la tierra, Jesús murió, resucitó. Eso está todo el mundo ahí como que... Todo el mundo está claro con eso, exacto, hasta cierto punto, por decirlo así. Pero el Espíritu Santo, pues, ¿quién es o qué es? Como exacto, que... exacto. Es como algo más ambiguo, como que no todo el mundo piensa lo mismo de él. Sí. ¿Qué es la que hay? Hola. Estamos grabando nuevamente un episodio de La Búsqueda. De conocimiento del podcast. Bien. Y este episodio, yo creo que llegó el momento del episodio. Este es el episodio. Yes. Correcto. Y este episodio se llama ¿Quién es el Espíritu Santo? Y eso es muy importante. Y la realidad que tenía un pensamiento en la mente sobre esto, y es que este tema es bien, bien importante y no queremos ir bien al punto en este episodio para que no se pierda nada. Uh-huh. Pero una de las cosas que estaba pensando literalmente hoy era que todas estas cosas, como venimos hablando, están relacionadas al reino, como Jesús hablaba mucho del reino. Y el reino, lo importante de él es que tenemos que creer en él para que funcione. Y para creer en él, tenemos que entenderlo, porque entenderlo viene de escuchar del reino. So, esto es lo que estamos queriendo hacer. Estamos queriendo hacer que podamos entender las cosas para que lleguemos a creerlas. Y llegamos a poder utilizarlas. A poder utilizarlas. Como que aplicarlas a la vida. Thank you very much. Y comenzando diciendo que el Espíritu Santo es uno de los temas más misunderstood, como que... Que no se habla tanto del Espíritu Santo. Sí, no se habla tanto, exacto. O no se habla maybe tanto. para alguna gente es como ambiguo también, como que no necesariamente suele ser algo tan concreto como Jesús. Como que Jesús es una persona, Jesús vino a la tierra, Jesús murió, resucitó. Eso está todo el mundo ahí como que... Todo el mundo está claro con eso, exacto, hasta cierto punto, por decirlo así. Pero el Espíritu Santo, pues... ¿Quién es o qué es? Como exacto, que exacto. es como algo más ambiguo, como que no todo el mundo piensa lo mismo de él. Sí, y yo siento que hay gente que ni piensa en exacto, eso, ni como tienen que un pensamiento y si lo tienen, no se debate mucho. Es como que, y no, ¿verdad? Y no es que estoy buscando que haya un debate. Lo estoy diciendo en el sentido de que no es algo que, aunque tú pienses algo y yo pienso algo, no molesta mucho, como que estamos bien ahí, pues. ¿sabes? Y aquí viene este tema que es algo muy importante, sumamente importante, y por eso veníamos desde el tema anterior, que terminamos diciendo que uno de los temas de los aspectos más importantes para el reino de Dios es el Espíritu Santo. Sí. Que básicamente el reino de Dios es el Espíritu Santo, esa es la conexión con el reino, y que Él es el gobernador en la tierra, ¿verdad? En esta vida, sí. En nuestra vida, Él es la conexión con el reino de Dios y Él es el gobernador de este territorio, que es un territorio parte del reino de Dios que está en los cielos, por decirlo así con un nombre, y sin Él no podemos conocer el reino y sin Él no podemos conectarnos a Dios. Correcto. So, imagínense ese statement que yo acabo de decir. Suena importante, ¿verdad? Suena extremadamente importante y por eso es que es estamos bien enfatizando este tema. Correcto. Así que vamos a empezar con el disclaimer que dice que este podcast parte de la premisa de que Dios existe y de que la información que necesitamos para conocer quién es Él y quiénes somos nosotros está en la Biblia. Y en este podcast estamos en la búsqueda de conocimientos sobre Dios y la vida en Él. Y eso entendemos que es algo que nunca se debe dejar de buscar. Nos importa hacer el disclaimer de que nosotros no somos expertos en ninguno de estos temas y tampoco pretendemos serlo. Lo único que hacemos es compartiendo nuestras propias opiniones o conclusiones a las que hemos llegado de estos diferentes temas. Y nosotros no pretendemos que lo que se habla en este podcast se considere la verdad absoluta, ya que entendemos que pues, esa verdad solo la conoce Dios. Solamente buscamos compartir nuestras opiniones y conclusiones que hemos llegado para que ustedes lleguen a sus propias opiniones y conclusiones. Y pues nada, si no, se hagan más preguntas de cosas que estemos hablando, ¿verdad? So, comenzando y dando un poquito de ¿cómo se llama? De preámbulo al tema de quién es el Espíritu Santo, pues tenemos que darle un poquito rapidito a Jesús, ¿verdad? Siempre Jesús entra por ahí en todos los temas. So, comenzamos diciendo que Jesús es el cumplimiento de esa promesa. La promesa que viene desde que hablábamos de la caída, que Dios nos promete restaurarnos. Y llega Jesús a cumplir Dios eso. nos promete un Mesías.
Y Jesús, pues, es ese Mesías, ese cumplimiento. Sí, Jesús es lo que Dios dijo que iba a hacer cuando nosotros nos alejamos de él. Exacto. Dijo, voy a básicamente a restaurarlo, voy a Exacto. buscarlo. Y ese acto de buscarnos es Jesús. Jesús completa eso. Y él llega con muchos propósitos, ¿verdad? Él hizo muchas cosas en la tierra, ¿verdad? Y sabemos, de ahí miles de historias y hay una serie, está Chosen, que pueden verla y hay un montón de Buenísima. cosas que podemos Excelente, ver. de verdad. Pero muchas de las cosas que él hizo, ¿verdad? Y podemos comenzar numerando algunas, como él nos enseñó un ejemplo bien directo de cómo vive un ciudadano del reino, cómo se vive en ese reino que él promocionaba o hablaba mucho de él, decía como que el reino es así, el reino es así. Pues básicamente nos está diciendo, así es el reino y así se vive en el reino. Por eso es que Jesús vivía como diferente a la gente en ese tiempo y diferente a nosotros también. Él era como que vivía en una calma diferente, tenía como un pensamiento extraño, o sea, es diferente a lo que hoy nosotros podemos pensar y afrontando las situaciones de una manera con una mente diferente. Digo, y no es porque él viviera en ese tiempo. Él era diferente también a la gente de ese momento. Claro, era claro. diferente en general, regardless la temporada. Como que era de otro lugar. En el que lo compares, por decirlo así. Pero sí, Jesús era como un ejemplo vivo, literal. Y entonces también, pues, por esa misma línea, otro de los propósitos que Jesús tuvo cuando vino a la tierra era enseñarnos a nosotros, los seres humanos, cuál es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios para nuestras vidas. De qué manera, como tú estás diciendo, de qué manera debemos de vivir, de qué manera se comporta un ciudadano del reino, cómo afrontar los problemas. Y otra cosa bien, bien importante que Jesús vino a hacer, que es clave, obviamente, para el tema de hoy o para lo que es el tema del reino de Dios en general, es uno de los propósitos principales por los que Jesús vino a la tierra, que es para ofrecerse como sacrificio para el perdón de nuestros pecados, para limpiarnos. Y por eso es como que la Biblia misma dice, y cuando Juan el Bautista, que es quien bautiza a Jesús, lo anuncia, por decirlo así, anuncia la llegada del Mesías, dice, ahí está el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Porque entonces Jesús es el que viene literalmente a limpiarnos. A hacer ese acto. A limpiarnos para entonces nosotros poder tener acceso otra vez al reino. Porque acuérdense, el pecado, podemos decir, nos ensució. La desobediencia a Dios lo que hizo fue como que ensuciarnos, por decirlo así. Sí. Y nos volvimos básicamente unworthy. Exacto. Nos volvimos no dignos. Como que nos convertimos no éramos dignos para nada de tener acceso al reino de Dios ni a Dios. Así que, como eso nunca hubo manera de cambiarlo a través de nosotros mismos, Jesús viene y cambia eso a través de ese sacrificio. Yes. Y la cosa es tan impresionante como eso es, que por eso es que a veces difícil llegar al Espíritu Santo en los temas, porque nada más en el sacrificio podemos quedarnos un rato hablando de eso. Y es porque es lo bello, o sea, eso cambió la grande. historia del mundo, o sea, completamente. El acto, yo creo que el acto tan más impresionante o más fuerte que ha pasado en nuestra historia como humanos, que hasta el nivel que cambió, que los años, son años después de eso, a ese nivel. Sí. Y con todo y eso, Jesús mismo deja claro que hay algo más importante. Él dice, les conviene que yo me vaya, dice Jesús, les conviene que yo me vaya porque viene algo más importante que yo, que viene algo que es exactamente la promesa, exactamente la conexión con el reino. Y porque Jesús todo lo que está haciendo, por eso que a veces le dicen como el verbo. O sea, Él está actuando, haciendo cosas para que pase eso. Él está haciendo todo lo necesario para que pase algo. Y ese algo es lo más importante en nuestro entendimiento, ¿verdad? Es lo último que Jesús hace. Él culmina su propósito en la tierra con el acto. Él no se fue, después murió y se fue. Exacto. No, él muere, resucita y no se va rápido que resucita. Y se queda un par de días más. Ajá. Entonces, ¿qué es lo último que hace? Eso y es clave. cuando cierra su capítulo en la tierra. Él dejó y sopló y entregó, vamos a decirlo así, al Espíritu Santo
a los discípulos. Correcto. Y eso en Juan 20, del 19 al 22, lo podemos leer, que literalmente estos fueron los últimos momentos de Jesús aquí en la tierra. Uh-huh. Y dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, dijo, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Uh-huh. Así Eso es bien cool. Sí. Y entonces, ya con eso, ¿verdad? Y vuelvo y digo, siempre es difícil hablar de este tema porque nunca queremos sonar como que estamos reduciendo el sacrificio de Jesús como algo sumamente importante. Sin eso no había manera de no hubiésemos más nada. llegado ni siquiera a este tema. Exacto. Pero queremos denotar para que cada persona que está escuchando realice lo importante que es realmente entender y conocer y buscar al Espíritu Santo, que el mismo Jesús lo dice. Él mismo te dice, necesito que haga esto, necesito que conozca y que reciba al Espíritu Santo para que realmente lo que yo vine a hacer se complete. Yo hice todas estas cosas para ti, para que pudieras llegar a conectarte con esta persona que es mucho más importante. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Llegamos a la pregunta. Exacto. Es la manifestación, voy a decir la definición estipulada así por nosotros. Por nosotros. Él es la manifestación de Dios que está aquí en la tierra en estos momentos, en esta etapa de nuestra vida. Y Él es quien nos conecta. Por eso nosotros usamos mucho esa palabra de conexión, reconexión. Nos conecta directamente con el reino de Dios. Cuando Jesús habla mucho de el reino está cerca, el reino ya está aquí. Cuando dice que ya está aquí, es que ya el Espíritu Santo está ahí. Y conectarnos a Él es lo que más Jesús estaba tratando que hiciéramos todo el tiempo. Por lo tanto, igual de importante que Jesús es Dios hecho hombre, en la manifestación de Dios que está ahora entre nosotros es el Espíritu Santo. Correcto. Sí, eso es bien importante porque entonces como que ya, bueno, el tema de la Trinidad es un tema también que alguna persona considera un poco complicado, pero hablando en términos de la Trinidad de Dios, Dios está en el cielo. Uh-huh. Jesús estuvo en la tierra, pero ya no está aquí. Jesús estuvo en la tierra, murió, resucitó y luego se fue. So, quien nos queda a nosotros, por decirlo así, el que está aquí con nosotros, como tú dices, que es la manifestación de Dios aquí en la tierra, es el Espíritu Santo. Y Jesús, en su vida o en su ministerio, por lo menos lo que está redactado de él en la Biblia, él hace muchas referencias al Espíritu Santo durante el transcurso de su vida y dice muchas cosas. Por ejemplo, en algún momento Jesús menciona que el Espíritu Santo va a ser el consolador, va a ser esa persona que se va a quedar con nosotros los seres humanos para consolarnos cuando nos haga falta consuelo. Pero Él no solamente está para eso. El Espíritu Santo literalmente es una ayuda para absolutamente todo lo que nosotros necesitemos. Yes. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar hacia la dirección que Dios, el Padre, designó para nosotros. O hacia la dirección, podemos decir, quote unquote, correcta. Yes. También es un consejero. Él puede ser nuestro consejero. A veces nosotros necesitamos un consejo y a veces estamos como que a veces por tomar una decisión y a veces es como que, Dios mío, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué yo hago? Pues el Espíritu Santo está ahí para darnos ese consejo, para darnos esa dirección que necesitamos siempre en los momentos que más lo necesitamos. También Él nos va a enseñar. Él es nuestro maestro. A veces, por ejemplo, cuando tú estás, no sé, leyendo la Biblia tal vez, y de momento lees algo que ya tú habías leído antes, y de momento esta vez como que te hace clic o entiendes algo nuevo o diferente de eso que leíste. Eso es el Espíritu Santo que le está hablando a tu espíritu, buscando enseñarte, porque pues, Él es nuestro maestro también. Y algo bien importante es que Él, si nosotros se lo permitimos, nos recuerda todo lo que Jesús dijo, todas las promesas de Dios para nosotros. Sí, y
Ahí, no, y eso es súper importante, entendiendo que y hay una parte en la Biblia, ¿verdad? Que a mí me encanta un versículo. Bueno, yo digo que me encanta, pero cuando me estabas preguntando nunca me acuerdo del nombre del versículo. Pero sí el versículo de Jeremías 31-33, que dice que, ¿verdad? Esto es un profeta hablando de cuándo llega el Espíritu Santo. Y esto es como si Dios hablando a nosotros, Ajá. que dice: pondré mi ley en su mente, en nuestra mente, y la escribiré en sus corazones. Y ahí es cuando vemos como en ese término que tú decías, que nos recordará lo que Jesús nos decía. Jesús nos habló en lo que tenemos de Jesús escrito, habla de todo, de las leyes, de cómo actuar, de cómo vivir, un montón de cosas diferentes. Pero ¿por qué nos dice que nos escribirá eso en nuestros corazones y en nuestra mente? Es porque el Espíritu Santo, cuando se conecta con nosotros y cuando realmente damos el paso a realmente unirnos a Él, es lo mismo que volver a estar en nuestro diseño original. Es lo mismo que volver a estar conectado con lo que Dios hizo originalmente en nosotros. So, la ley de Dios, que es el diseño de Dios, vamos a decirlo así, a la que nosotros nos conectamos a Él, se vuelve algo natural en nosotros. Por lo tanto, nos hace ser quien Dios nos diseñó para ser. Y eres una persona que no tiene cuerpo humano, pero sí tiene características como si fuera un humano. Y no, ¿verdad? No, lo decimos así para que sea fácil de entender, pero él es un espíritu, o sea, que no es visible, vamos a ponerlo así, pero tiene características de una persona. De persona. No quiero decir humano, porque no humano, pero una persona. Tiene sentimientos, una persona que tú puedes conocer. Él es una persona, él es espíritu, así como nosotros también somos espíritus. Exacto. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza del Espíritu Santo, que también es Dios. Y por eso también tenemos un espíritu interno también que también es de la misma esencia que el Espíritu Santo. Exacto. Sí, esas características de persona. Que nosotros no somos solamente este cuerpo físico, ¿verdad? Y maybe hay personas que no piensan eso, pero nosotros creemos fielmente eso, que nosotros no somos solamente este cuerpo físico, que hay más en nosotros que solo esto, y que por eso cuando morimos no se acaba todo ahí, sino que hay cosas después de esa muerte. So, pues esa parte espiritual de nosotros es la parte que tú mencionas, ¿verdad? Que es como que el Espíritu Santo es un espíritu, al igual que nosotros también tenemos un espíritu y somos un espíritu, aunque vivamos en un cuerpo humano. Y entonces, ese hecho de que una persona le da características o nos deja saber que él tiene características de persona, de un ser que piensa, tiene pensamientos, tiene sentimientos también. Y por eso el Espíritu Santo puede ser ofendido. Por eso el Espíritu Santo pues tiene sentimientos. So, nosotros lamentablemente tenemos la capacidad de ofenderlo, de herirlo. Y me viene a la mente, ¿verdad? Cuando a Jesús le están preguntando cuál es el único pecado que no tiene perdón. Y él dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y esto es algo famoso, mucha gente sabe, conoce estos versículos en la Biblia, y si te pones a pensar en eso, porque si tú blasfemas contra él, tú lo estás ofendiendo. O sea, tú le estás diciendo básicamente lo peor que le puedes decir, y eso pues es ofensivo hacia él, solo estás... Trae eso, y es un tema que maybe no necesariamente lo tenía en mente decirlo, pero... Hay un aspecto bien grande ahí, que hay personas que tienen miedo de eso, de como que si yo ofendo al Espíritu Santo, no voy a tener perdón. Y eso maybe tomó la oportunidad, ya que traíste el tema, de traer un poquito de eso, porque cuando hablamos de ofenderlo, ¿por qué ofenderlo es un problema? Porque Él es el que te conecta con Dios, Él es el que te conecta con el reino. So, si tú te desconectas de Él, todo lo que Jesús hizo, tú estás rechazándolo, porque Él hizo todo eso para que te pudieras conectar al Espíritu Santo, para que te pudieras conectar al reino. So, si tú, una vez ya eso pasa, cortas esa conexión porque no quieres ni relacionarte con Él, so, cuando tú dices como que lo ofende, es porque pues, lo rechaza, vamos a decirlo así. Pues es cuando pues no hay forma de que tengas perdón por eso, porque el perdón se obtiene a través de ir, a través de conectarte a Él. Y entonces, una de las cosas que, para que haya maybe un poquito de paz en tu mente, de que cómo tú sabes si lo ofendiste. Vamos a resumirlo así. Nunca va a ser un problema para ti. Porque si tú ofendes al Espíritu Santo, no te va a importar. Exacto. Nunca va a haber un tipo de remordimiento en ti, porque Él es el que causa esas ganas de tú
es decir, necesito, ay, lo ofendí. Ese nerviosismo o esa conciencia, y eso es algo, ¿verdad?, importante, que otra cosa que el Espíritu Santo es en nosotros. Él es eso que mucha gente llama conciencia. So, por eso, ¿verdad?, Él está en nosotros o con nosotros, dependiendo el caso, que lo hablaremos después. Pero Él está en nosotros o con nosotros y Él nos deja saber como que, mira, esto no está bien. Y esa conciencia de tú dices, diantre, esto no estuvo bien. Eso es Él también hablándote. So, como tú dices, exacto, cuando ya tú no sientes eso, cuando ya tú no escuchas eso, pues ahí preocúpate. No, y pero no te si vas tú a preocupar. Eso es lo bueno. Eso, no te preocupes, porque si te estás preocupando por ofenderlo, es que estás conectado a Él o estás cerca de Él. Porque te preocupa. Si no te preocupa, pues ya no es problema, pues, ¿entiendes? Preocúpate. Si no te preocupa, preocúpate. Nada, el punto es, no lo vas a ofender porque él está listo siempre para estar contigo. Si tú quieres acercarte a él, él se va a acercar a ti. Correcto. Y entonces lo que estaba diciendo, pues, él es una persona, y por eso en Efesios 4:30, en inglés, dice, do not grieve the Holy Spirit. Grieve es como ofenderlo. Sí, me gusta más. Grieve es como ofenderlo o ignorarlo. Así que es como que no ignore al Espíritu Santo. Y eso es importante porque como él es una persona, quiere decir que se puede tener una relación con él. Porque es una persona. Yes. Él es una persona, como tú dices, y en conclusión, para cerrar en esa misma nota que dices de que es una persona, eso cambia mucho porque el poder relacionarte a él es lo que hace que todo como que haga clic. El Espíritu Santo es la persona más importante que existe en este mundo. Exacto. ¿Por qué es la persona más importante? Porque Él nos conecta al reino de los cielos, nos conecta al reino y nos conecta con nuestro propósito. Por lo tanto, Él nos da el conocimiento de quiénes éramos desde que Dios nos creó originalmente y Él es el que nos lleva a conocer y realizar todo lo que Dios nos prometió, incluyendo todo lo que Dios dijo que estaba para nosotros. Él es el que nos lleva a entenderlo y a poder lograrlo. Por todas las razones que tú decías. Nos guía, nos enseña, nos consuela. Él es Dios. Eso era lo que ahorita yo estaba pensando mucho en eso. Él simplemente es una de las manifestaciones que Dios tiene la capacidad y le da la gana porque es Dios de tener. Le da la gana, me gusta. Sí, pero como esa es la forma, a veces, como tú dijiste ahorita, de la Trinidad y todo eso. Dios es todas las tres. Él está en diferentes formas y sigue siendo el mismo Dios. La importancia de Jesús, la importancia del Espíritu Santo, la importancia de Dios el Padre, es Dios en todos los sentidos. Todos son importantes, pero también nosotros hacemos este episodio, por ejemplo, y hablamos de este tipo de temas para tener awareness de cosas que también son importantes, porque si Dios lo hizo de esa manera, o sea, si Dios decidió que, ya Jesús hizo lo que tenía que ir y se fue, ahora les dejo al Espíritu Santo, pues por eso es que nosotros estamos, y este podcast se llama La Búsqueda de Conocimientos, porque es importante buscar esos conocimientos para entonces entender, ¿verdad? Y poder aplicarlos. Lo que tú estás diciendo al principio, poder aplicarlo a la vida. O sea, si Dios lo hizo de esa manera, pues es nuestra responsabilidad. Es importante para nosotros entenderlo para poder agarrarnos de eso y poder vivir con eso. Sí, y poder darle la importancia que se merece. Sin entenderlo no se puede creer en eso. Si tú no lo entiendes, no lo puedes creer. Si no lo puedes creer, pues no llegamos a nada. Hasta ahí llegamos. Ese es el Espíritu Santo. Así que les exhortamos a que lo busquen conocerlo y tener una relación con él porque les va a cambiar la vida para siempre y es una búsqueda que nunca se acaba, literalmente. Porque no es algo de un día y ya se acabó. Conocer a alguien, todos los días conoce algo nuevo de esa persona. Correcto. Así que les exhortamos a que busquen conocer al Espíritu Santo. Yes. Que para nosotros significa buscar el reino. Así que Bye.